estar gozosos en esta mañana. Amén. Amén, hermano. Sí, a pesar de, como dice el pastor, a pesar de las enfermedades, de todo, pues Dios ha sido fiel con nosotros. Así es. A pesar de las circunstancias que Dios pasamos en nuestra vida, Dios sigue siendo fiel. Así A veces es. podemos ver las circunstancias de la vida, que a veces la vida nos trae adversidades que a veces nos tratamos de desesperar, nos tratamos de hacer las cosas de un modo, pero sabemos que tenemos un Dios que para todo lo provee, todo nos da. Dice la palabra que nunca nos abandonará. Dice, si Dios le da de comer a las aves del cielo, que hará más por sus hijos, ¿verdad? Como un padre, como le va a dar una roca a su hijo, una serpiente a su hijo. Dios le da lo mejor a sus hijos. Así es. Amén. Bueno, vamos a empezar, vamos a orar, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Padre, te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre. Padre, te pido que abres en cada uno de nosotros, Padre, que tú bendigas este estudio, Padre, que tú obres, mi Señor, conforme a cada corazón, Padre, conforme a cada sea tu voluntad, Padre. Obra en cada uno de nosotros, mi Señor, y que salgamos bendecidos, mi Señor, de esta palabra, Padre, que tú nos das por medio de mí, Padre, que seas tú el que hable y que no sean mis emociones, Padre, y que tú obres, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén. Okay. Pues vamos a ir a Gálatas, hermanos, Gálatas 5. ¿Quién se acuerda de la otra vez que prediqué de Gálatas? Una continuación de Gálatas. ¿Gálatas qué, perdón? Gálatas 5, versículo 1. Perdón. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Acá hay Biblia si quieren. Amén. 5-1, hermano. 5, 16, perdón. 16, 17, 18. ¿Y se acuerdan de la otra vez de la predicación, de lo que hablamos la otra vez de Gálatas? Legalismo y ascetismo. Algo así parecido. Y para poner un cuadro del contexto de lo que estaba pasando en Gálatas, para recordar. ¿Sí? Pues, ¿qué estaba pasando en Gálatas? Pues que ya Pablo había levantado una iglesia en Gálatas, ¿sí? Y al momento de su partida, pues llegan a entrar maestros judaizantes que empiezan a todos los hermanos de Gálatas, les empiezan a compartir otra doctrina aparte de la que Pablo les había enseñado, ¿sí? ¿Y qué les empieza a decir? Pues que para ser salvos necesitaban primero pasar por el judaísmo, ¿sí? Necesitaban hacer otras cosas aparte para poder ser salvos, dejando a un lado de lo que ya Cristo había hecho. O sea, tratando de decir que lo que Cristo había hecho era insuficiente, sino que tenían que tratar también pasar por el judaísmo, ¿sí? Y habían sido engañados los gálatas, ¿sí? Entonces Pablo empieza a escribir las cartas y empieza a exhortarlos de una manera fuerte, ¿verdad? Porque ya habiendo Pablo hablado con enseñándoles las doctrinas de la gracia, Pablo a los gálatas, ellos se dejaron guiar por otras doctrinas que no eran conforme a lo que él les había enseñado. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con los gálatas? Pues que ya hacían las cosas ya no conforme a lo que era el espíritu, se estaban guiando conforme a las doctrinas que se estaban enseñando los judaizantes, ¿sí? Y aquí Pablo les empieza a exhortar que ellos tienen que andar conforme al espíritu y no conforme a los deseos de la carne, ¿sí?
¿Qué estaba pasando? Pues que ellos se permitían ya cosas que no iban conforme a la doctrina que Pablo les había enseñado. ¿Sí? Pablo les había enseñado la doctrina de la gracia y ellos empezaban a hacer cosas que iban conforme en contra de lo que él les había enseñado. Cosas que maestros, falsos maestros les habían impuesto, que iban en contra de lo que la doctrina del Evangelio. Amén. Dice, porque lo deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Sí? Cosas que no se pueden llevar una contra el otro. ¿Sí? Es como si unieras dos polos, el polo negativo contra el polo positivo, no se llevan, así un cortocircuito. ¿Sí? No más para poner más o menos un ejemplo para que me entiendan. O sea, el espíritu, ¿no? Uno que es el espíritu, uno que es hijo de Dios, no puede hacer obras de la carne. ¿Sí? ¿Amén? Dice, Dios se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero estáis guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Pues que nosotros que ya somos hijos de Dios, no estamos bajo la ley ya, sino que estamos bajo la gracia. Y todos los que no están bajo la gracia están bajo la ley. Dice, vamos a empezar. Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer de la carne. Hermanos, a pesar de que la doctrina, lo que Pablo había hablado en Gálatas, ¿sí? A veces podemos pensar nosotros que eso pues ya pasó. O sea, Gálatas ya pasó en aquel tiempo, ya ahorita aquí el judaísmo no ha llegado aquí aquí a esta, se puede decir, a este territorio, a este lado del mundo. ¿Sí? Sí ha habido doctrina de judaísmo, pero más allá, Pablo se refería más allá de lo que quería dar a entender, ¿sí? Que nosotros como cristianos debemos andar en el Espíritu. ¿Sí? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un Espíritu, ¿sí? Y debemos de movernos conforme al Espíritu y conforme a lo que Dios ha puesto en su palabra, conforme a su palabra. Debemos caminar, debemos estar atentos a lo que estamos haciendo y no guiarnos por cada doctrina que hayamos escuchado. ¿Sí? A veces nos puede hacer fácil, o a veces nos puede llegar a hacer cosas o meter cosas que no van conforme a la gracia de Dios, conforme a las doctrinas que van conforme a la gracia de Dios. Santificarnos cada día, santificarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra misión. En la célula hemos estado hablando acerca de, ahorita estamos hablando domingo, miércoles, no se acuerda que estábamos hablando de la fe o sí, por la fe. Y mirábamos, ¿sí? Que Dios ha puesto su palabra, ¿sí? Dios ha puesto su palabra para que nosotros creamos en ella, y Dios ha puesto la fe en cada uno de nosotros para creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la palabra, Dios ha obrado en cada uno de nosotros cuando nosotros evangelizamos, Dios siembra una semilla en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros y va poniendo una medida de fe en cada uno de nosotros. Por eso le decía, unos creen más rápido, otros llevan un proceso más lento. ¿Sí? Pero es Dios el que da y el que da el crecimiento a cada uno de nosotros. Pero el cristiano, ¿qué debe de hacer? Santificarse cada día, caminar en santificación en cada caminar, en su peregrinar en esta vida. ¿Y cómo debe de santificarse? Conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Pues estudiando todos los días la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no hay otro tipo de movimiento, otra forma, ¿sí? En el que podamos nosotros santificarnos, si es conforme a la palabra de Dios. Y el espíritu que tenemos nos va a redarguir. Y cada vez que hagamos algo malo, el Espíritu de Dios nos va a redarguir para arrepentirnos de cada cosa. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que está dando a entender que nosotros andemos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos ha dado un Espíritu en el cual
o mora dentro de nosotros y nos redarguye en cada cosa que nosotros hagamos. Pero ¿cómo nos va a redarguir ese espíritu si no leemos la palabra? ¿Sí? Dios nos ha dado la palabra para que nosotros nosotros caminemos y andemos conforme al Espíritu de Dios, conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si no leemos la palabra, hermanos, las doctrinas diferentes van a venir y van a cambiar nuestra forma de pensar. Van a venir testigos de Jehová, van a venir un católico, te va a cambiar. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. La palabra es esencial para la vida cristiana. ¿Sí? Si no leemos la palabra, tarde o temprano nos van a cambiar de doctrina y vamos a empezar a decir cosas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Aún ahí hay cristianos, ¿sí?, que dicen cosas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. ¿Sí? También les decía en la célula, hay predicadores, ¿sí?, que dicen, vas a predicar el pecado, busca versículos del pecado. ¿Sí? Eso está mal, porque aunque encuentres versículos que hablan del pecado, pero cada versículo trae un contexto diferente a lo que se está refiriendo cada palabra. ¿Sí? Está mal, ¿por qué? Porque empiezan a hablar cosas que no van conforme a lo que Dios quiere decir en su palabra, sino que nosotros empezamos a meter nuestras ideas y no lo que Dios quiere conforme a su palabra de Dios. Entonces dice Pablo, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Porque es bien fácil, hermanos. ¿Sí? Es bien fácil que nosotros hagamos las cosas conforme a la carne y no conforme al espíritu de Dios. ¿Sí? El evangelizar, como les decía en otras predicaciones, el hacer las cosas, el dar cosas diferentes a lo que es la palabra de Dios, es bien fácil, porque podemos hacer atajos para llegar, según nosotros querer hacer atajos para llegar a la presencia de Dios, pero es incorrecto, porque Dios ha puesto algo, ha puesto su palabra y ha puesto la forma en la que podemos llegar a su paz. Lo dice, porque los deseos de la carne, en el versículo 17 dice, porque los deseos de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. ¿Sí? No, nosotros como cristianos no podemos estar satisfaciendo la carne. Sabemos lo que es pecado. ¿Sí? Dios Pablo aquí en Gálatas ha dado una lista de lo que es el pecado. ¿Sí? Vamos a ir ahí a Gálatas, ahí mismo, sin perder ese versículo. Vamos a ir a... Sí, 18, hermano, más 19 del mismo. 19, sí. El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amoesto que yo os he dicho antes, que las practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y luego dice las cosas del fruto del Espíritu. ¿Sí? Además, el fruto del Espíritu, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Si ves, las obras de la carne no se pueden llevar con las obras del Espíritu. Uno no puede hacer una mezcla de las obras del Espíritu con las obras de la carne, ¿sí? Porque están en contra de sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está dando a entender Pablo? Que muchos de nosotros, si estamos haciendo las obras de la carne, estamos diciendo que a lo mejor no podemos estar siendo salvos. ¿Sí? Nuestra vida puede estar llevando una vida pecaminosa, dándole entrada a la carne y no al Espíritu de Dios. ¿Sí? Podemos haber sido engañados.
Si nosotros en las obras de la carne llevamos los frutos de la carne, como Dios ha puesto, como Pablo ha escrito aquí en la carta de Gálatas, debemos estar preocupados por lo que estamos haciendo. Y no nada más esto, también en Romanos, en el capítulo 1, da otra lista también de lo que es las obras de la carne. Y debemos de estar preocupados si nuestra vida lleva algo así. Debemos estar preocupados si nuestra vida lleva algo de estos tipos de pecado en nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos para que se den cuenta más o menos de qué nos está hablando Pablo. Romanos capítulo 1. El que lo tenga lo puede leer, porque ahorita le digo el versículo. No me acuerdo del versículo. Romanos, ¿qué, perdón? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Versículo del 18. No te creas. Desde el 20, no, es capítulo 1, versículo 28. Versículo 28, amén. ¿Sí? Dice Romanos 1, capítulo 28. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Hasta cuál, perdón? Así la mayoría hasta el 31. Estando atestados en toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del males, desobediencias a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32 también. Perdón, sí. A quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Amén. O sea, Pablo en estas dos cartas ha escrito numerosas formas de que la carne puede obrar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y si nosotros como cristianos estamos obrando en el pecado, mejor dicen, es que yo no soy soberbio, pero soy altivo. ¿Sí? Yo no soy inventor de males, pero soy desleal. ¿Sí? Cualquier punto que en nuestra vida llevamos practicando alguno de estos pecados, pues debemos estarnos preocupando qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Sí? Así como los judaizantes, algunos decían que eran cristianos, eran sí, que habían creído en Cristo Jesús, pero seguían practicando las cosas de los judaizantes. No iban conforme a lo que era el Espíritu, sino iban conforme a los deseos de su carne. Llevar a otros hermanos a creer que lo mismo que creían ellos, ¿sí? E ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, pero yo leo la Biblia, yo oro, pero si estamos practicando tales pecados, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Estamos bajo la ley, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que están bajo la ley, son dignos de muerte. Si están bajo la ley, están bajo el juicio de Dios, ¿sí? Vamos a ir a donde estábamos, a Gálatas. Dice, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu y el Espíritu van en contra de la carne, ¿sí? En todas las obras de la carne, nosotros no podemos decir que somos cristianos si estamos haciendo obras de la carne, ¿sí? Nosotros no podemos decir, soy cristiano, pero ando en borracheras, ando en idolatría. Nada más idolatría no se refiere nada más a las imágenes, se puede referir al dinero, se puede referir a ciertas cosas que tú tienes como idolatría, ¿sí? A cosas, a cierta cosa que puedas poner primero que Dios, ¿sí? Esa es idolatría, ¿sí? No se refiere nada más a las imágenes que puedes tener en un templo,
sino se refiere a lo que tú estás poniendo enfrente de Dios. Ah, Contiendas, hechicerías, sí. Muchas cosas que Pablo había escrito aquí en la palabra para que los que eran los galatas entendieran que no deben andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo ya les había hablado, ya les había dado unas doctrinas de la gracia, pero ellos se movieron conforme a lo que ellos querían. Si vemos en Corintios, no lo busquen, si vemos en Corintios, también en la iglesia de Corintios habían permitido algo, ¿sí? Que uno anduviera con la esposa de su padre. ¿Sí? Y Pablo también a ellos les había exhortado fuertemente. Porque no se puede permitir en la iglesia que esto pase, hermanos. ¿Sí? Un cristiano debe de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero cada uno de nosotros sabemos cómo andamos con Dios y cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos delantamente con Dios y estamos santificándonos y andamos en la obra como en el Espíritu. Amén. Amén. Dice, complacidos del pecado, ¿sí? Nosotros no podemos complacernos en el pecado, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios aborrece el pecado y como hijos de Dios nosotros también debemos aborrecer el pecado. Una vez escuché a un predicador que decía, si antes aborrecías el pecado, amabas el pecado, hoy como hijo de Dios aborreces el pecado. ¿A qué se daba a entender? Si antes amabas lo que hacías en el mundo, ahora lo aborreces, porque sabes que eso es pecado lo que hacías en el mundo. ¿Sí? Y ahora te caminas conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo vuestro cuerpo mortal quiere pecado, la verdad. Yo en mi caminar y en mi caminar como cristiano he entendido una cosa y una cosa bien clara. ¿Sí? Nosotros somos de carne y somos humanos, ¿sí? Y todo nos va a llevar al pecado. Nuestro cuerpo siempre va a querer pecado, ¿sí? Todos los deseos que queremos que vemos es pecado, ¿sí? Si son cosas que no van conforme a la palabra de Dios, todos nuestros deseos que van en contra de la palabra de Dios es pecado, ¿sí? Yo no digo que nosotros vamos a ser perfectos delante de Dios, ¿sí? Yo no digo que vamos a ser delante de Dios puros y sin mancha, ¿no? Porque en este caminar, en este peregrinar, siempre lo he dicho, vamos a pecar, sí, vamos a pecar siempre. ¿Sí? En este peregrinar siempre vamos a desviarnos por algún pecado que hayamos caído, ¿sí? Pero algo que he entendido es que ese pecado no debe de morar en nuestras vidas como algo continuo, ¿sí? Que debe ser algo que nosotros hagamos todos los días. Ese pecado que nosotros caemos debe ser algo que nosotros casualmente y sin querer lo hagamos. Esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia es que nosotros pecamos por algún motivo, un enojo, alguna situación que pasó, ¿sí? ¿Podemos pecar? Sí podemos pecar, porque esa es la lucha interna que tiene el hombre con su viejo hombre, ¿sí? Nosotros como el espíritu y con el viejo hombre, ¿sí? Dice que están en lucha interna. Ese viejo hombre no muere hasta que nosotros moramos, ¿sí? Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza siempre va a estar obrando bajo nosotros, ¿sí? Pero nosotros debemos de santificarnos cada vez más para que el espíritu vaya venciendo a ese viejo hombre. Y como les decía, ¿cómo debemos santificarnos? Conforme a la palabra de Dios. Debemos santificarnos cada día más. Una vez escuchaba también un pastor y decía, para predicar no se necesita estudiar teología, ¿sí? Lo que tú lees y por lo que tú haces. Es necesario. Hoy entiendo que es necesaria la teología, es necesaria. ¿Por qué? Porque porque te puedes parar aquí enfrente y decirte cualquier cosa, pero no conforme a la palabra de Dios. Debes de estudiar, sí, debes de estudiar cada día. O si Dios,
yo no digo que no, a lo mejor Dios te ha abierto la mente y te ha hecho comprender cosas de la gracia, ¿sí? Y que a lo mejor en una iglesia cristiana que estudia el estudio de la gracia te ha abierto los ojos y entiendes más las cosas, gloria a Dios, está bien, ¿sí? Porque Dios ha obrado en tu vida, ha obrado en tu corazón y te está dando a entender más de la palabra de Dios. Pero sí, yo lo que digo es que si estudiara uno teología sería mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu capacidad te va a abrir más la mente, ¿sí? Vas a entender cosas más. A mí me pasó así, porque yo venía de una iglesia legalista, ¿sí? Porque yo vine también de una iglesia de las que te mueven tus deseos, ¿sí? Pero cuando uno estudia, uno empieza a conocer de la gracia y empiezas a empaparte de la gracia, estudias la teología, Dios va a obrar en tu vida y entiendes cosas más que lo que no entendías, ¿sí? Hoy entiendo lo que cada vez cuando leo la palabra entiendo cosas que no entendía antes y redarguye la palabra más allá. Entonces el Espíritu te está alimentando tu espíritu para que tú obres conforme a los deseos del Espíritu, ¿sí? Antes camines conforme al deseo del Espíritu y no conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Pero porque yo he visto cada pastores que dicen cada cosa que eso no dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo cuando estudié, para no desviarme tantito, yo cuando yo llegué aquí a la casa del alfarero, fui con el pastor general y empecé a conocer de las doctrinas de la gracia y empecé a escuchar doctrinas diferentes, ¿sí? Y hubo un tiempo que me invitaron que no, que vente para acá, que regrésate acá y que acá está mejor y me convenció y caí de vuelta a las doctrinas de las Pentecostés, ¿sí? Hermano, no me ha de creer, pero ese pastor ya no me llenaba, ¿sí? Ya no me hablaba. ¿Por qué? Porque lo que predicaba ya no me cuadraba con lo que yo ya había aprendido, ¿sí? Ya lo que predicaba ya no me llenaba, o sea, me sentía hueco, me sentía insatisfecho de lo que predicaba. ¿Por qué? Porque yo ya creía otras cosas, porque yo ya entendía más, yo ya empezaba a entender más lo que eran las doctrinas de la gracia, ¿sí? Y lo que él predicaba era legalismo, ¿sí? Entonces cuando tú entras y empiezas a escudriñar a otros predicadores, te das cuenta que no obran conforme al Espíritu, sino conforme a lo de la carne, ¿sí? Y no puede guiarte con una sana doctrina, te guían conforme al legalismo. ¿Ves? Ok, vamos al versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Si en verdad somos hijos de Dios. Nosotros como cristianos, sí, pues tenemos la certidumbre, bueno, no certidumbre, tenemos la seguridad, ¿sí? Nosotros como cristianos de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿sí? Y eso solamente te lo da el Espíritu de Dios, ¿sí? La fe que pone Dios en ti, por medio del Espíritu de Dios. Hemos escuchado las alabanzas ahorita, ¿sí? La de por fe, ¿sí? Que dice la fe por creer y no por ver, porque Dios ha puesto en nosotros ese espíritu, ¿sí? Y no necesitamos creer, no necesitamos ver, sino necesitamos creer, nada más. Dios ha puesto ese creer en nosotros, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos decir, ya no estamos bajo la ley. Y yo me gozo en eso, hermanos, porque Dios nos ha librado de algo fuerte, algo que toda la humanidad va directamente para allá, ¿sí? Dios nos ha librado de algo de un juicio, de un juicio eterno que nos va a mandar a un castigo eterno.
Yo me gozo porque Dios ha mandado a Cristo Jesús para con nosotros, para que seamos salvos y nos libre de la ley del pecado. Nos libre de esa ley que nos condena cada día. Yo me gozo porque estamos bajo la gracia de Dios. Dice, pero sois guiados por el Espíritu. Todo cristiano debe ser guiado por el Espíritu. Pero ¿cómo somos guiados por el Espíritu? Por medio de la palabra de Dios, como les decía. Hermanos, debemos estar, leer la palabra y escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos da poder, es la que nos da sabiduría, es la que nos da entendimiento cómo debemos de vivir. ¿Sí? Es la que nos da la paz interior, porque tenemos la seguridad de que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios no nos va a abandonar. ¿Sí? Debemos de estar satisfechos porque nos ha librado de ese castigo eterno. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Dios ha puesto ese amor en nosotros también. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos de tener ese amor. ¿Sí? Como decía el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pasedumbre, templanza. ¿Sí? El amor que nos da es para que nosotros tengamos amor el uno por los otros. El amor por las almas. ¿Sí? El ir y predicar el Evangelio a toda criatura perdida. ¿Sí? El ir y predicar esa misión que Dios puso aquí, que Jesucristo puso con nosotros, ir a predicar el Evangelio a todos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos amor? Y si no tienes amor, pues no tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, no eres hijo de Dios. ¿Sí? Todo es una cadena. Entonces, si yo tengo si yo tengo el Espíritu, yo soy hijo de Dios. Pero tengo ese amor para ir a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Tengo amor por los hermanos, por cada uno de los hermanos. Entonces, hermanos, nuestra vida debe irse guiando conforme a la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, no estamos en condenación bajo la ley. ¿Sí? Es como les decía, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Esa propiciación que Jesús hizo en la cruz, fue la que salvó a nosotros. Jesucristo pagó esa ira de Dios para con nosotros. Y nosotros queremos andar conforme al Espíritu y no conforme a la obra de la carne. Amén. Nuestro testimonio es importante, hermanos. Sí. Porque todo depende de nuestro testimonio, cómo andemos, cómo nos presentemos delante de la gente. Si andamos conforme al Espíritu, vamos a andar conforme al Espíritu de Dios. Pero si andamos conforme a la carne, vamos a dar testimonio conforme a la carne. Porque no se puede llevar uno y el otro. ¿Sí? No se puede que tú digas, soy cristiano, pero hago obras de la carne. Y lo viceversa, no se puede hacer. Y si hago de la carne, pero soy cristiano. No podemos de perder nuestra meta, debemos de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. No debemos de perder nuestra meta, hermanos. Nosotros como cristianos siempre debemos estar bien gozosos. ¿Sí? Y más gozoso cuando nos venimos a gozar a nosotros aquí como hermanos. Debemos estar gozosos cada día, predicar, escuchar de la palabra, el alabar, el saber que tenemos un Dios fiel, ¿sí? El saber que tenemos un Dios que no nos dejará siempre. Yo ahorita que daba en las gratitudes, sé que muchos estamos pasando por cosas fuertes, ¿sí? Otros a lo mejor ya pasaron por cosas fuertes y ahorita Dios les ha dado esa paz, esa tranquilidad, porque Dios ha obrado en ellas. Y los que estamos pasando cosas fuertes, pues Dios nos va a traer, también nos trae tranquilidad y nos trae paz porque debemos de gozarnos en él. Yo cuando empecé el cristianismo y a veces, hermano, me quedaba sin trabajo. ¿Sí? Tenía Isaías chiquito y era comprarle pañales, comprarle leche, ¿sí? Y a veces no teníamos ni 50 pesos, ni pesos, no teníamos nada. Pero hermanos, Dios es fiel, en serio.
yo les doy testimonio de eso. Porque los días que no tenía, ellos venían y nos tocaban la puerta. Ay, les traje una lata de leche para el niño. Y yo decía, ay, Dios es fiel. Porque Dios obra conforme a lo que Él quiere. De comer, muchas veces pasaba muchos tiempos sin comer, sin dinero. Pero siempre Dios obraba por algo, con alguien. A veces puede usar Dios a la gente de afuera. Y Dios te traen, nos traían despensas, nos traían cosas. ¿Sí? Pero todo esto, ¿por qué? Porque Dios obra conforme Él quiere. ¿Sí? Y Dios obra conforme a lo que Él necesita. Dios no deja a sus hijos si somos verdaderamente sus hijos. Dios nunca va a dejar sin comer a sus hijos. Dios obra conforme Él quiere. Y me gozo en eso, hermanos. Amén. Entonces, nosotros como sus hijos debemos de tener nuestra confianza siempre en Él. ¿Sí? Debemos de gozarnos en Él cada día. ¿Sí? Yo a veces cuando leo, a mí me gusta mucho leer la carta de Romanos, ¿sí? Porque me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado mucho de la justificación, de la redención, de la remisión, de la propiciación, de la del ¿cómo se llama? Predestinación. No, de la predestinación, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Y me gozo porque debemos de gozarnos cada vez que leemos la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de alimentarnos. Es que voy a leer la palabra porque tengo que leerla. Pues no, así nunca te vas a alimentar del Espíritu con esa motivación. Si eres hijo de Dios,